Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Cano y en esta ocasión vamos a hablar del tema de diseños. La selección del diseño va a depender de aspectos como ser la pregunta que realizamos y de la factibilidad, recursos, accesibilidad a la población, tiempo, costos y otros aspectos, todos que deben ser aclarados antes de comenzar la investigación. La importancia del diseño va a depender también de la validez interna o externa que uno pretenda conseguir. Es decir, hay estudios que pueden tener mucha validez interna que tienen que ver con cuán reproducible es este estudio en relación a cómo era su propuesta en laboratorio, donde todas las variables están definidas y controladas. Pero estos estudios pueden tener poca validez externa, que es la extrapolación de sus resultados a otros escenarios con mayor heterogeneidad, como son los de la vida real. Por otro lado, también hay trabajos que tienen más validez externa, que la reproducibilidad no es tan exacta, pero va a contemplar poblaciones más heterogéneas, donde la reproducibilidad se ve comprometida, pero tiene más información sobre lo que pasa en la vida real. En cuanto a la calidad de la evidencia, después vamos a ver algunas herramientas que nos van a permitir corroborar, comprobar y analizar la calidad de los trabajos presentados. En una división clásica tenemos estudios observacionales y experimentales. En los estudios observacionales, el investigador solamente observa los fenómenos tal como ocurren y sin seleccionar a quién le sucedan. A su vez, los estudios de observación pueden ser descriptivos o analíticos según la pregunta que respondan y el diseño que utilicen. Dentro de los estudios observacionales tenemos a los estudios de informe de caso, que suelen ser las primeras aproximaciones frente a una investigación. Estos son útiles para compartir conocimientos de eventos extremadamente raros o manifestaciones poco habituales. Los estudios de corte transversal son estudios de prevalencia, en los que se determina la presencia de una condición en una población bien definida y en un marco temporal determinado, por ejemplo, un día, una semana, un momento en particular en la vida, etc. Es como una fotografía de un estado de las cosas en un momento determinado. En estos estudios, la determinación simultánea de lo que se entiende por exposición y evento no permite definir causalidad, pero son útiles para la generación de hipótesis que otro tipo de diseño podría permitir aclarar. En los estudios de caso y control, el evento ya ha ocurrido al momento de la inclusión de los participantes en el estudio, y así se divide la población en enfermos, casos y sanos, que serían los controles. En estos estudios se busca encontrar la asociación con una exposición o factor de riesgo. Son útiles cuando la aparición de la enfermedad o evento que estudiamos no es frecuente. Estos pueden servir para aproximarnos a un fenómeno desconocido sobre un factor de riesgo para generar hipótesis que se puedan contrastar en otro estudio posterior. En los estudios de cohorte hablamos de estudios de observación. En estos el investigador observa el fenómeno a investigar desde la exposición al desarrollo del evento. Pueden ser prospectivos y retrospectivos. Dentro de los estudios experimentales tenemos los ensayos clínicos, que son los comúnmente denominados estudios clínicos aleatorizados y controlados o trials. En este diseño el investigador administra la exposición de una intervención a los sujetos de la investigación. Estos estudios responden preguntas de eficacia y no de efectividad. También tenemos los estudios cuasi experimentales, donde el investigador manipula la intervención. En este tipo de diseño no se cuenta con dos o más grupos, solamente tenemos un grupo donde se realiza una medición antes y otra después de la exposición. Es como un histórico. En este tipo de estudios no se puede manipular al 100% de las dos ramas, pero sí se puede manipular la intervención. Los estudios también pueden ser descriptivos, que son aquellos donde puedo ver estimadores muestrales, calcular medidas de resumen de los datos encontrados. Cuando se realiza estadística inferencial en un estudio, vamos a hablar de un diseño de tipo analítico, realizando, por ejemplo, un análisis de extrapolación como podría ser un test de hipótesis. Después tenemos los estudios individuales versus poblacionales. Acá vamos a hablar del diseño desde el punto de vista de la unidad de análisis. Nuestra unidad de análisis puede ser un individuo o una población. Cuando tengo a la población sin individualizar a cada persona en particular, estamos en presencia de estudios ecológicos. Cuando hablamos de estudios retrospectivos y prospectivos, hablamos del evento. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que puede generar confusiones al pensar en estos términos en base al momento de la recolección del dato. Y en realidad lo que nos importa para definir estos tipos de estudios es el evento. Si al momento de hacer la investigación ya sucedió la exposición y el evento de interés, hablamos de un estudio retrospectivo. Si lo que sucedió es la exposición o no sucedió nada, es prospectivo. Sí es importante recordar que en todos los prospectivos el evento no sucedió antes de iniciar la investigación. En cuanto a los estudios cualitativos, que se usan mucho para generar diseños centrados en el usuario, para entender, por ejemplo, requerimientos de las necesidades del usuario, todo esto sin tener en cuenta datos numéricos. Una característica importante en informática en salud es que uno no hace un protocolo, sino que hace un proyecto.
Y ese proyecto va a tener diferentes fases y etapas que se van a contestar o se van a resolver con diferentes diseños, ya sea cualitativos y cuantitativos. Es así que estaríamos hablando de los diseños mixtos. Bueno, acá tenemos la tradicional pirámide de la evidencia. Antes se creía que los estudios controlados eran la mejor fuente de evidencia. Y sí, son la mejor fuente de evidencia con mucha validez interna, pero muchas veces son difíciles de extrapolar a la vida real. Por lo general también tienen ventanas de tiempo de observación mucho más cortas que en la vida real. Entonces, los hallazgos son a 1 año, 3, 5 años, algunos pocos, más de 10 años, y uno en este momento va a ver la eficacia y seguridad, pero luego la efectividad en la vida real no se puede medir con un trial. También va a depender mucho de la calidad del estudio. Por ejemplo, puedo tener un ensayo clínico de baja calidad que se aproxime a un observacional de alta calidad en cuanto a su calidad, en cuanto al aporte a la evidencia. Bueno, es así que vemos que se propone una nueva pirámide de evidencia, donde vemos que a la derecha hay unas ondas que nos hablan de los límites entre los diferentes diseños y la calidad de evidencia que aportan no es tan claro como se proponía previamente. Obviamente nunca un diseño observacional va a alcanzar a un diseño de ensayo clínico en cuanto a sus resultados. Eso no va a ser tanto así. Pero sí vamos a ver que ahora, digamos, hay una conciencia de que las líneas no están tan claras en cuanto al aporte de los diferentes diseños para la evidencia. Vamos a ver que las revisiones sistemáticas están separadas del resto de la pirámide. Es así que se representan las revisiones sistemáticas y metaanálisis como una lupa, un lente a través del cual, ¿sí?, nos permitirá ver con más precisión la calidad de la evidencia que proponen cada uno de estos otros estudios y la confianza que le voy a tener a la evidencia en este tipo de diseños, de acuerdo a cómo fueron desarrollados. Para ver cómo fue conducido un trabajo tenemos guías de reporte. Las podemos encontrar en Equator Network, que es una red de trabajo colaborativo que permite estandarizar la visión de todos. Esto es útil porque facilita el poder reportar un trabajo, brindando apoyo incluso desde la construcción del protocolo, con todos los componentes del diseño en forma adecuada y oportuna. En caso de ser uno un revisor, también es de buena práctica leer artículos siguiendo estas guías, para así poder tener una visión de la calidad del trabajo valorado. Como podemos ver, actualmente hay 470 guías de reporte y se van agregando cada vez más. Por ejemplo, entre las más clásicas vamos a tener el Consort, que es para trials, el Strobe para observacionales, y así vamos a tener para revisión de trabajos de cortes, caso control, revisiones sistemáticas, etcétera. Incluso actualmente hay guías para reportar trabajos de inteligencia artificial y machine learning. Bueno, ya hablamos previamente que la elección va a ser en base a la pregunta y la factibilidad. Básicamente, puede ser que el diseño que más información nos dé no sea factible en nuestro medio. En ese caso, tenemos que elegir otro diseño que nos permita completar el proyecto, tomando en cuenta recursos, población, tiempo necesario y los otros componentes que veamos pertinentes. Por la forma en la que se plantea un trabajo, a veces no es factible elegir un diseño clásico de trabajo. Por ejemplo, en implementación de herramientas informáticas, a veces el tiempo no permite el reclutamiento de la población necesaria. Por lo tanto, quizás sea necesario usar un diseño cuasi experimental. Ese sería un ejemplo donde el reclutamiento condiciona el diseño. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos de los diferentes diseños. Acá tenemos un estudio donde los investigadores quisieron evaluar el efecto de las características de pacientes sobre la aceptación que tienen hacia un portal de salud. Los investigadores acá usaron una encuesta para recabar información. Es un diseño de corte transversal donde se realizó una medición en un momento determinado a una población especificada por ellos y luego se analizaron los resultados de las encuestas. En este otro estudio se quería evaluar las expectativas y necesidades de pacientes con enfermedades crónicas acerca del automanejo de su salud con el uso de herramientas de eHealth. Para esto se usaron grupos focales en diferentes grupos de pacientes con enfermedades crónicas y evaluaron el impacto en la vida, opiniones y expectativas con el uso de herramientas digitales. Ya el uso de grupos focales se enmarca en una de las técnicas cualitativas. Bueno, en este otro estudio vemos que los investigadores querían explorar factores asociados con el ausentismo a un consultorio de clínica médica.
usando datos que ya estaban previamente recabados, para lo cual usaron un diseño de cohorte retrospectivo. Los datos encontrados se analizaron mediante una regresión logística y los factores analizados fueron las consultas por persona, género, etnia y día de la semana. Recuerden que los estudios de corte estudian la exposición hasta lo ocurrir un evento y es retrospectivo porque el evento ya ocurrió cuando los investigadores se proponían analizar los datos. Acá tenemos un trial de una población de bajos recursos en China con esquizofrenia. Los investigadores acá propusieron que más allá que estos pacientes reciban la medicación, podían verse beneficiados con el agregado de mensajes de texto para su cuidado. Para esto aleatorizaron una población y compararon dos grupos. Una rama donde que estaba expuesta al Plan Nacional de Asistencia en cuanto a la medicación habitual, el tratamiento habitual, y otra donde los participantes recibían este plan y además la contención social de mensajes de texto. Acá el resultado a analizar era la adherencia al tratamiento y la presentación de síntomas. La unidad de análisis era el paciente en particular con resultados clínicos y de adherencia. Vemos que en este estudio los investigadores querían identificar factores que prolongaran el tiempo de espera en un servicio de urgencias mediante la aplicación de una metodología, para lo cual usaron un diseño cuasi experimental pre y post intervención. Lo que se hizo fue recoger datos de un año antes y un año después de la implementación de esta metodología a una misma población. Bueno, llegamos al final de la clase, espero que el contenido haya sido de provecho para ustedes. Seguimos en contacto en los foros.